los trípticos que se pudo elaborar con los residentes de pediatría en el hospital María Auxiliadora, ¿no? Está un poquito incompleto porque lo hemos cortado para proyectarlo. Pero bueno, fue la iniciativa de poder darle a nuestros pacientes lo mejor, para que ellos entendieran. Algunos eran, por ejemplo, hijos de recolectores de plástico, otros eran hijos, por ejemplo, de contadores, otros eran hijos de muchas categorías y clases sociales que algunos entendían y otros no. Pero todo impreso les daba una mejor opción para que ellos puedan leer las recomendaciones. Por ejemplo, algunos estudios dicen que todos los compuestos mentolados pueden duplicar o hasta triplicar la producción de flema. Y por rebalsamiento es que sale toda esta flema a través del tracto respiratorio. Entonces los padres decían, la tos está madurando, pero no es así. Simplemente es la duplicación o la triplicación de la flema y eso conllevaría entonces a un mal manejo de las secreciones y formación de atelectasias que podrían complicar a nuestros pacientes. No suspender corticoides porque esta es la base más importante del tratamiento en una crisis. Y así hablar acerca de cuántos PAF, salbutamol solo para rellenar y para economizar tiempo y que el doctor, el residente, ¿no?, el asistente solamente ponga los PAF que le va a dar a su paciente, ¿no? Sería una buena indicación para el departamento de emergencia. Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de lo que vendría a ser un plan de acción, donde se escribe todo lo que vendría a ser la terapia de rescate, etc. Esto es lo que vendría a ser un poco de lo que nos hablaba todo el saco de la OMS, que nos decía entre leve y severo, un poco de las cosas que nos sugiere, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, hablando de que frases, por ejemplo, los signos y síntomas son alteración de la conciencia en una crisis asmática leve, no. Severa, sí, agitado, confuso, saturación de oxígeno mayor de 95, mayor de 92, speech, o solamente oraciones, otros solamente palabras. Todo esto al final en una emergencia a veces es pasado por alto, porque son varias variables que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es por eso también que yo apoyo el uso del Pulmonary Index Score. Entonces, vamos a lo que vendría a ser la evidencia, la pulpita, por decirlo así, de todo lo que debemos hacer cuando es menor de 6 años, de 6 a 11 años y de 12 años para arriba. Acá tenemos, por ejemplo, el oxígeno para mantener la saturación, actualmente ha cambiado. Antes se recomendaba que la saturación de oxígeno debía mantenerse por encima del 92%. Sin embargo, ahora el GINA apoya que para aquellos pacientes que son de 5 años y menores, la saturación de oxígeno debemos mantenerla de 94% hasta 98%, ya sea por cánula binasal, CPAP u otro tipo de soporte ventilatorio, deberíamos mantenerlo en ese nivel, con una cabecera entre 30 grados y 45 grados para evitar el mayor trabajo respiratorio de nuestros pacientes, por lo menos en menores de 6 años. Los PAF de salbutamol que le vamos a dar van a fluctuar entre 2 a 6 PAF, o sea 100 microgramos por PAF, que es lo que tenemos acá, cada 20 minutos la primera hora, y acá voy a recabar un poquito en lo que vendría a ser la primera hora. Todas las bibliografías hablan de que no existe un segundo y un tercer ciclo. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo, en la emergencia a darle un ciclo y luego le damos otro ciclo más y a veces hasta un tercer ciclo, porque decimos, bueno, puede ser que salga, va a salir de la crisis. Sale de la crisis, bueno, ya, dale de alta, dale corticoides 5 días por vía oral, el salbutamol y ya, señora, viene un control en 2 semanas. Usualmente hacemos eso, pero en la literatura americana, la anglosajona, no distinguen eso. Ellos tienen como concepto una hora, la hora de atención, que es el primer ciclo, que puede ser por inhalación o nebulización, cada 20 minutos y por 3 veces, que es lo clásico que nosotros hacemos. Entonces ellos definen después de esa hora si van a hospitalizar un paciente o se va a ir de forma ambulatoria, cosa que nosotros no podemos, porque a veces son tantos pacientes que vemos y a veces también no hay camas en instituciones públicas y pues tenemos que dar de alta porque solamente tenemos 2 camas libres, 3 camas en observación y no nos alcanza el tiempo en honor a la verdad y tenemos que ver un segundo o tercer ciclo para ver si de la emergencia directamente lo mandamos a ambulatorio. Sin embargo, en la bibliografía no se considera eso, solamente un ciclo y de ahí defines ambulatorio u hospitalización. Para esto nosotros podemos dar lo que vendría a ser con aerocámara una dosis de 150 microgramos por kilogramo de peso. Se habla entonces de microgramos. Si nosotros nos vamos a nuestra literatura muy práctica o muy antigua, que es el Peña, nosotros multiplicamos 0.6 por kilo de peso y sacamos las gotas.
Eso nace de una relación. Cada gota de salbutamol equivale entre 200 a 250 microgramos, dependiendo de la presentación. Y si hacemos un cálculo y hacemos una regla de 3 simple, de ahí sale la famosa relación, multiplica el peso por 0.6. Sin embargo, ahora, si yo quiero, por ejemplo, darle una cantidad regulada de acuerdo a la condición o la comorbilidad de mi paciente, yo podría utilizar hasta 4 tipos de dosis. Puedo utilizar 100 microgramos por kilogramo de peso, puedo utilizar 150, puedo utilizar 200 y hasta 220. 200 y 220 microgramos por kilogramo de peso deberíamos utilizarlos por lo menos en un ambiente de cuidados intermedios MUSI. Y si quiero utilizar 150, que es el famoso 0.6 por kilo de peso, lo puedo utilizar en el tópico de emergencia. Y si quiero utilizar 100 microgramos por kilogramo de peso, será en un paciente cardiópata, por ejemplo, que necesita entonces conservar la función, la fracción de eyección, para que el paciente no vaya a lo que vendría a ser una insuficiencia cardíaca congestiva por la taquicardia que le voy a provocar debido al salbutamol que le estoy dando. Entonces debería regular de esa forma. 100 microgramos por kilogramo de peso sería sencillo, 10 por 100, estamos hablando de 1000, ¿no? No, 10.000. Sí, 10.000 microgramos. Y a eso lo divido entre, no, 1000 microgramos. Y a eso lo divido entre o 200 o 250 microgramos, porque es lo que equivale a cada gota de salbutamol. Si me sale 4, le doy 5 gotas. ¿Por qué motivo? Porque toda la bibliografía internacional me habla y me dice que el efecto correcto del salbutamol es a partir de las 5 gotas para arriba, o 2.5 miligramos. Por lo tanto, no existe una gota de salbutamol, ni 2 gotas de salbutamol, ni 3 gotas de salbutamol. El punto de corte es a partir de 5 gotas para arriba. Ahora, ¿yo podría darle una gota por kilo de peso? Sí podría. Una gota por kilo de peso equivale a casi 200 microgramos por kilogramo de peso, pero debería dárselo en supervisión, en un cuidado intermedio. Y 150 es lo clásico que todos nosotros utilizamos, 0.6 por kilo de peso. Pesa 10 kilos, le doy 6 gotas, punto, ¿no? Entonces, esa es más o menos la diferenciación que yo voy a hacer. Lo mezclo entonces con 3 cc de suero fisiológico cada 20 minutos, repitiendo 3 veces. Considerar 150 miligramos de sulfato de magnesio en solución en los mayores de 2 años durante la primera hora. Este es un tema de controversia. Cuando estábamos debatiendo y desglosando el GINA, ¿no? Hablamos de esta bibliografía, que si no me equivoco está en el acápite 810, o sea, la bibliografía número 810. La desglosamos y la estudiamos. ¿De dónde venía esta afirmación del sulfato de magnesio en la nebulización? O sea, yo agarro mi frasquito y pongo las gotas de salbutamol, le pongo 3 cc de suero fisiológico, y lo que me decía el GINA es que yo podía agregarle 150 miligramos de sulfato de magnesio a ese frasco de nebulización y nebulizarlo cada 20 minutos. Eso dice que me recomendaba el GINA. Cuando revisé la bibliografía, esto fue a propósito de un ensayo aleatorizado, en el cual hubieron un promedio de 500 pacientes, en donde se dividieron en 2 grupos de 250 cada uno aproximadamente, y se le dieron la terapia normal y la terapia con sulfato de magnesio dentro del frasquito de nebulización. No encontraron un principio de superioridad en los 2 grupos. Entonces yo dije, ¿por qué el GINA consideró poner esta bibliografía dentro de sus recomendaciones? Pues resultó que tenía un efecto benéfico en la estancia hospitalaria en estos 2 pacientes, en estos 2 tipos de pacientes. Aquellos en cuyos los síntomas tenían no menor de 6 horas de presentación, y cuyas crisis asmáticas vinieran en categoría de severa. Entonces, si mi paciente viene en una moderada, si mi paciente viene en una leve, si mi paciente tiene más horas de presentación, no debería tentar a ponerle 150 miligramos en la nebulización, más que solo por esas 2 recomendaciones. Entonces, es lo que yo debato y pongo acá, pero les comparto a ustedes la evidencia. Si ustedes ven una crisis asmática severa, sí hay apoyo bibliográfico para poder ponerle 150 miligramos de sulfato de magnesio. Cada cc de sulfato de magnesio en nuestro país tiene 200 miligramos. Estaríamos poniéndole un poquito menos adentro del frasquito de nebulización y lo nebulizaríamos junto con los 3 cc de suero fisiológico, junto con las gotas de salbutamol por 3 veces en una primera hora.
Ahora, la corticoterapia sería la metilprednisolona, la dosis de ataque. Dosis de ataque le decimos a aquella que se da cada 6 horas, ¿ya? No pongo acá la hidrocortisona. He visto en algunas terapias hidrocortisona. Hice también una búsqueda bibliográfica acerca de las equivalencias de los corticoides: hidrocortisona, metilprednisolona y dexametasona. Existe un estudio en nuestro país en el Hospital Edgardo Rebolletti Martins que compara los 3 corticoides. No encontró superioridad en ninguno de los 3 con respecto a el beneficio antiinflamatorio en la crisis asmática. Sin embargo, yo tengo bibliografía que he encontrado del PubMed, la cual puedo compartir con ustedes, dentro de la cual la dexametasona y la metilprednisolona, a diferencia de la hidrocortisona, no causó tantas complicaciones a nivel cardiovascular. Por ejemplo, elevación de la presión media. No hubo tanta complicación. Pero si yo me pongo a comparar y digo, voy a mis libros y digo el Goodman y Kuhlman de farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, la hidrocortisona la tengo que dar por lo menos 4 veces cada 6 horas o hasta cada 8 horas. La metilprednisolona, salvo la dosis de ataque, la puedes dar hasta cada 24 horas, ¿no? Aparte de eso, no fomentaría a estar aplicando dosis continuas, provocando la tromboflebitis o flebitis de los pacientes. Entonces, ahí habría una ventaja respecto a la metilprednisolona. La otra ventaja es que, por ejemplo, el punto de corte brusco que le puedo hacer a mis pacientes se hace más simple con la metilprednisolona, a expensas de la hidrocortisona. La dexametasona se puede dar, y esto sí está recomendado mediante la bibliografía adjunta en la diapositiva, que se puede dar por máximo de 2 días. Anteriormente, la dosis máxima que dábamos de dexametasona era de 8 miligramos en 24 horas, pero ahora el UpToDate y la bibliografía y el GINA avalan que se puede dar hasta 16 miligramos en 24 horas. Tranquilamente podemos dar a un paciente 8 miligramos cada 12 horas o los 16 miligramos si es que hay un poco de renuencia cada 24 horas. Pero no podemos dar la dexametasona más de 2 días por el tiempo de vida medio. La dexametasona, según lo que he revisado, está más allá de las 36 horas su efecto de acción. Darle más días prolongaría más el efecto corticoide, entonces no habría un sentido. Son 2 días recomendados según la actualización del GINA. En el caso de la metilprednisolona, arrancamos con una dosis de ataque en severas. Le damos 1 por kilo de peso cada 6 horas, pero solo máximo un día. En Lima he visto, por ejemplo, terapéuticas del Hospital Casimiro Ulloa, del mismo María Auxiliadora, en el cual mantienen la dosis de ataque hasta 3-4 días, y eso no es correcto. Damos 1 miligramo por kilo de peso cada 6 horas y luego, inmediatamente al día siguiente, cada 12, al tercer día, cada 24, y luego hasta podemos hacer la correlación por vía oral si es que va mejorando, y si no, continuamos 2 días más de corticoide y metilprednisolona y al 5.º día suspenderlo, ¿no? Para poder manejar el tema de la crisis asmática. Por vía oral, la prednisolona o prednisona son la elección. De entre los dos, la prednisolona es la escogida. ¿Por qué? Porque en pediatría sí importa el sabor y la prednisolona sabe un poco mejor que la prednisona. Es lo que dicen los estudios, es mejor tolerado por los niños. No es tema de recomendación o porque yo prefiera uno o el otro, ¿no? Sino es que es por ese motivo. La dosis máxima en menores de 2 años es de 20 miligramos y máximo 30 miligramos en niños de 2 a 5 años. 3 a 5 días, recomendado. La dexametasona 0.6. No he visto en la bibliografía 0.35, ni 0.15, ni 0.4. La mayoría de bibliografía que he consultado ha salido con 0.6 miligramos por kilo de peso al día. Sí. La metilprednisolona es en algo severa, crisis de algo severa. Sí, cuando uno escoge el medicamento, darle por vía intravenosa. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una frecuencia respiratoria muy elevada y que darle simplemente el corticoide por vía oral es tentativo a que se pueda aspirar, ¿no? Entonces escogemos a la metilprednisolona y también por la categorización de la cual hemos hablado. Severa, le damos metilprednisolona. El gran problema, doctora, y gracias por su acápite, es que nosotros tenemos presentaciones de metilprednisolona de 500 miligramos en 10 mililitros, si no me equivoco. Entonces, lo que sobra, lo botamos y como que da un poco de pena. Entonces, nosotros utilizamos la dexametasona. ¿Por qué? Porque es el fármaco que podemos aprovechar y utilizamos todo el medicamento, ¿no? En cambio,
en el otro caso las presentaciones son muy amplias y los pacientes pediátricos pues no pesan mucho, ¿no? A veces pesan 12, 13 kilos, utilizamos 13 miligramos y el resto lo botamos, ¿no? Entonces podría ser así. Sin embargo, si yo me pongo a comparar la cantidad de evidencia respecto a un corticoide y al otro, simplemente la hidrocortisona ha quedado desfasada. Solo se recomienda cuando no tengas ni metilprednisolona ni tengas dexametasona. Y, como quien dice, asumiendo la responsabilidad de que puede haber hiperglicemias, puede haber tendencia a la tromboflebitis, más aumento de la dosis, pérdida de vía, volver a colocarle al paciente, etc. Doctor, una consulta. ¿Y Sí. en caso de pacientes obesos, usan los corticoides por 5 días? Sí, o sea, lo que está recomendado en el fenotipo del asma es darle estos corticoides porque el paciente, lamentablemente, el paciente obeso, tiene inclusive un efecto proinflamatorio mayor. Entonces, no van a responder muy bien a lo que vendría a ser los corticoides ni a la terapia de broncodilatación. Le damos 5 días e inclusive iniciamos la terapia preventiva desde el momento de la crisis. Digamos, por ejemplo, que mi paciente está con una crisis asmática severa, cumplo mis 5 días de corticoide, sigo nebulizándolo, le pongo sulfato de magnesio ya no nebulizado, sino por vía intravenosa o en infusión continua, dependiendo de ustedes, que más adelante vamos a conversar de eso. Y bueno, mi paciente va mejorando, pero lentamente, ¿no? Lentamente. Igual tiene que tener el corticoide, la nebulización y el soporte ventilatorio. ¿Y si le han presentado pacientes alérgicos a los corticoides? Ah, claro, o sea, sí, hay pacientes que son hipersensibles a los corticoides, ¿no? A la metilprednisolona. ¿Qué harían en ese caso? Mire, por ejemplo, nosotros, en estos casos que son extremos y que el paciente ya tiene se ha demostrado que hay, o sea, podemos darle otra farmacoterapia. Por ejemplo, podemos darle metilsantinas, pero eso es, como quien dice, el extremo, ¿no? Podemos darle inclusive bromuro de hipatropio nebulizado. Ahora, la extrapolación de la evidencia del bromuro de hipatropio nebulizado con respecto al inhalado se hace a partir de un congreso en Argentina en el 2008, en el cual, al no tener el medicamento de bromuro de hipatropio nebulizado, lo que se hizo fue extrapolar que podemos darle por vía de inhalación el bromuro de hipatropio. El gran error que, bueno, yo también he cometido ha sido de que el GINA dice, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que para menores de 6 años nosotros deberíamos dar 2 a 4 PAF de bromuro de hipatropio cada 20 minutos en la primera hora, ¿ya? Sin embargo, la presentación de bromuro de hipatropio de Estados Unidos es de 40 microgramos por PAF y nosotros es de 20 microgramos por PAF. Por lo tanto, donde dice 2 a 4, para nosotros debería ser 4 a 8, pero eso normalmente no se da. En cambio, actualizándonos sí podemos ver que eso se debe hacer. Otra de las cosas es podemos hacer en un momento extremo nebulizarlo con adrenalina, ¿no? También podríamos nebulizarlo con el mismo bromuro de hipatropio, aumentar la dosis de salbutamol, ¿no? Y bueno, probar otro corticoide que de repente no sea el que estamos hablando, ¿no? Podemos darle, si es hipersensible a la metilprednisolona, quizás no lo sea con la hidrocortisona, quizás no lo sea con la prednisolona, quizás no lo sea, aunque sea por zona orogástrica, le damos un corticoide y vamos probando cuál es, ¿no? Ahora, el bromuro hipatropio, como ya les he adelantado, bueno, sí, efectivamente, la evidencia dice 200 microgramos en nebulización cada 20 minutos durante la primera hora de la crisis. También recomiendan de 4 a 8 PAF, como les había dicho el porqué, ¿no? O sea, de 2 a 4 sería de 4 a 8, por ese motivo, por la presentación de bromuro hipatropio. Ahora, se recomienda en la primera hora, ¿no? En la primera hora, darle 1 a 2 PAF. O sea, dentro de una crisis leve. Digamos que viene mi paciente, como dice el doctor, que es obeso. Está en una crisis leve. Entonces, bueno, yo le digo, señora, mire, vamos a hacer un ciclo de rescate, un poco de terapia y luego se va a su casa. Podríamos darle la opción al paciente, aparte del ciclo de inhalación, de rescate, darle 1 a 2 PAF de bromuro de hipatropio, según lo que dice el guía. Y el sulfato de magnesio es en mayores de 2 años. La dosis es de 40 a 50 miligramos por kilo de peso, intravenoso, máximo 2 gramos, y esto se pasa en 40 minutos.
¿Ya? Ahora, acá muchas preguntas han surgido acerca de si se le da por bolo o se le da en infusión continua. Por ejemplo, en el Instituto del Niño Breña se da por infusión continua. En el Instituto del Niño San Borja se le ha dado a los pacientes por bolo. Entonces, la pregunta era cuál es mejor. Hay muchos estudios que han enfrentado a los dos y no han encontrado una superioridad ni principio de inferioridad en ninguno de los casos. Por lo tanto, si yo dispongo de una enfermera que tenga una bomba de infusión con la cual va a cuidarlo y puede ver al paciente, pues recomendaría la bomba de infusión. Pero si no la dispongo, entonces, ¿qué es lo mejor? En bolo. Y le puedo dar hasta 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. 40 es lo que yo recomiendo, ¿no? 40 miligramos por kilogramo de peso, eso lo diluyo en 100 cc de cloruro de sodio al 0.9% y lo aplico en 40 minutos. El tiempo para aplicarlo es de 30 hasta 60 minutos. Nunca antes de 30 minutos, o sea, en 20 ni en 15, porque eso le va a producir una flebitis de la patada. Y tampoco puedo darlo después, porque si no afecta en la absorción del medicamento. Entonces, son 40 minutos en los cuales yo le voy a dar. Luego tenemos a las crisis asmáticas en niños de 6 años y más. Ya acá pasamos de aquellos que son menores de 6 años a los que son de 6 años a más. Acá, por ejemplo, ya no somos tan estrictos, ¿no? En, como quien dice, mantener la saturación de 94 a 98%. O sea, sí la vamos a tener de 6 a 11 años, pero en los de 12 años podemos tentar a mantenerlo en 93-95%. Entonces, para resumir, aquellos pacientes menores de 6 años y de 6 años hasta los 11 años, mi objetivo de saturación de oxígeno debe estar entre 94 a 98%. Mejora la estancia hospitalaria, menos comorbilidades. Y para aquellos pacientes de 12 años a más, entonces aplicaré de 93 a 95% con el objetivo de disminuir el trabajo respiratorio. En el salbutamol ya se incrementan los PAF, de 6 a 10 PAF cada 20 minutos por 1 hora, y los 150 microgramos que ya hemos hablado por kilo de peso de salbutamol en nebulizador completado con 3 cc de suero fisiológico. En algunas oportunidades me ha llegado un paciente con una placa antes de que comience mi tratamiento y he visto que hay una atelectasia retrocardíaca izquierda o a veces hay atelectasias laminares, hay otras lineales, otras del lóbulo medio, pero el paciente es asmático. Entonces yo lo que he hecho es tentar a cambiarle el suero fisiológico por solución hipertónica al 3%. Y eso me ha beneficiado en la recuperación de los pacientes. Se abre la atelectasia y bueno, ayuda también a nuestros pacientes. La corticoterapia no varía mucho, metilprednisolona. Sí, sí, otro. Con respecto a la inhalación, ¿no? Dice 6 a 10 cada 20 minutos por 1 hora, ¿no es cierto? Ahí en la Sí, tela. sí, otro. ¿Qué de cierto hay que cuando uno hace un disparo, ¿no? Dentro de la aerocámara, más de uno no es muy recomendable, porque viene 1, viene 2, viene 3, entonces en lugar de que el flujo sea laminar, ese flujo va a formar una turbulencia y que el efecto real de los 6 puff comparado con 1 prácticamente no hay mucha diferencia porque se forma una película, una turbulencia. Ya, una turbulencia. Sí, bueno. Y eso se pega en la boca, en las fosas nasales, no ingresa pues a la vía respiratoria. Mire, cuando he estado revisando, porque me interesó también ese tema, el tema de cuánto de absorción es el del medicamento entra a los pulmones respecto a una inhalación con una nebulización. Resulta de que hay un autor que se apellida Poyot, que es un fisiólogo, que ha hablado acerca de esto, de la estructura de las partículas del salbutamol, de la justificación de por qué sacudir el salbutamol, por qué darle tantos PAF, cuántos segundos esperar entre PAF y PAF. Entonces, al revisar esta literatura, me di cuenta de que él lo que planteaba es que calculaba que más o menos entre cada inhalación se perdía un 30% a 20% del medicamento, así yo hiciera la mejor de las técnicas. Pero que en la nebulización podíamos llegar a perder hasta un 70 a 80% del medicamento. Entonces, en términos fisiológicos, hablando, la inhalación vendría a ser superior y al respecto en la época del COVID lo hemos demostrado. Nadie quería nebulizar porque el COVID estaba ahí y se podían contagiar, entonces salían del cuadro, salían. Ahora, la recomendación de este autor es que manteniendo una técnica correcta de inhalación deberíamos tener por lo menos un 70% de medicamento dentro de nuestros pulmones.
¿Cómo vendría a ser esta técnica de inhalación y la aerocámara que vamos a utilizar? Bueno, ahora han salido aerocámaras con válvula, la Vortex, Aerochamber, que son buenas, ¿ya? Aseguran la absorción del medicamento, pero en sí lo que deberíamos hacer con nuestra aerocámara de todas las instituciones públicas, que es la de plástico con boquilla que se une con el inhalador, es primero permeabilizar la aerocámara. Está recomendado de 2 a 6 PAF. Usted decide qué bibliografía utilizar, entonces agarra, conecta el inhalador con la aerocámara, la tapa y hace de 2 a 6 PAF para permeabilizar, disminuyendo entonces la cantidad de medicamento que se va a quedar pegado dentro de lo que vendría a ser la pared de la aerocámara. Con eso podríamos asegurar un poco más la absorción, o bueno, la inhalación, ¿no? La llegada del medicamento a los pulmones. Lo siguiente que hay que hacer, bueno, es aplicar el PAF con la aerocámara y nosotros observar que el paciente respira 8 veces. Porque los niños son bien vivos, son muy inteligentes, son manipuladores. ¿Qué pasa si al niño no se le da la gana de respirar? No respira en los 20 segundos, nosotros estamos contando 1, 2 y el niño no respira nada. Entonces, aseguramos que el niño respire 8 veces para que inhale el medicamento. Y si lloras, me dice la mamá, mejor señora, porque llora y dice ¡guau! ¡guau! Y absorbe el medicamento. Entonces nos favorece. Por lo tanto, lo que deberíamos ver, según Pollo, son 8 respiraciones profundas efectivas. Ya, doctor Campos, pero tengo 20 pacientes en la cola, no sea malo, pues ahí son 8 PAF que me está recomendando cada 20 minutos, ¿cuándo voy a acabar? Lo que dice Pollo es que podrías esperar hasta solo 15 segundos para iniciar el segundo PAF. Ya no 30 segundos, sino 15. Es lo que nos da. Así que es lo que podemos tomar. Agarramos, hacemos un PAF, respira 8 veces de manera profunda, si lloras mejor, y le quito y solamente espero 15 segundos y vuelvo a hacer. Parece mentira, y yo creo que todos ustedes lo saben, hasta mucho personal técnico y de enfermería he encontrado en la capital, en Lima, haciendo esto. Y listo, nada más. Entonces, no está de más, como nosotros, supervisar que lo estén haciendo bien, porque de verdad, a veces no lo hacen bien. Entonces es mejor que cada uno supervise a su paciente y ver qué se está haciendo, y cada cierto tiempo dar charlas también con el personal de enfermería y con el personal técnico para que ellos aprendan a hacerlo de manera correcta, ¿no? El corticoide puede ser la prednisona y la prednisolona, máximo 40 miligramos en niños de 6 a 11 años. Y la dexametasona igual, máximo hasta 16 miligramos cada 24 horas. Máximo por 2 días. Bromuro y patropio, como ya les había dicho, si son de 2 a 4 sería de 4 a 8, y si son de 4 a 8 serían de 8 a 16, por la presentación de nuestro bromuro y patropio. En el sulfato de magnesio también lo mismo, 40-50 miligramos, máximo 2 gramos en 40 minutos y en mayores de 2 años. En mayores de 2 años, y agregaría yo también aquellos pacientes que tengan un flujo urinario correcto, porque lamentablemente el sulfato de magnesio también puede alterar la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, no puede alterar, perdón. Va a depender de la tasa de filtración glomerular. Si el paciente no tiene una buena tasa de filtración glomerular, se va a acumular. Y entonces lo que va a hacer es deprimir el sistema respiratorio y no solamente actuar como broncodilatador. Por ende, deberíamos reparar en que si le voy a dar sulfato de magnesio a mi paciente, es porque está en una crisis asmática severa. Y si está en una crisis asmática severa es porque lo estoy hidratando porque sus pérdidas insensibles están aumentando. Y si lo estoy hidratando porque sus pérdidas insensibles están aumentando, lógicamente estoy en balance con este paciente. Si estoy en balance, debo tener un flujo urinario. Si tengo un flujo urinario, le puedo dar esto. Lógicamente, para darle sulfato de magnesio, yo debo haber pasado primero por nebulización, por un ciclo de bromuro y patropio, por haberle aplicado el corticoide y haber evaluado cómo va mi paciente. Para eso han pasado 4 a 6 horas. En 4 a 6 horas se puede hacer un balance. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Qué tan verdad o cierto sobre el sulfato de magnesio tiene mayor eficacia sobre el tratamiento en comparación con la adrenalina? ¿Es verdad? Cuando he revisado la bibliografía, ya el sulfato de magnesio lo he encontrado como que disminuye la estancia hospitalaria. La teoría fisiológica dice que actúa como un antagonista de los receptores del canal de calcio, y lo que hace es agarrar y favorecer que haya una dilatación del bronquio, porque
los músculos pues liso no se va a contraer del bronquio. Entonces ahí es cuando se va a dilatar. En cambio, la adrenalina hay que ver también que, bueno, está recomendada en ciertas patologías. Por ejemplo, en la bronquiolitis, en algunos casos como prueba terapéutica. También está recomendado en el CRUD, pero cuando he visto la bibliografía, son muy pocos estudios que enfrentan a la adrenalina y al sulfato de magnesio, dejando de lado la adrenalina y recomendando la mayor de evidencia como sulfato de magnesio. Si yo lo pongo en un estudio comparativo, digamos que voy a encontrar poco, porque si yo le doy adrenalina es porque he decidido yo intencionalmente darle adrenalina a un paciente donde previamente los estudios han demostrado que lo mejor es otra cosa. Entonces tendría que hacer un consentimiento firmado para que el paciente me firme, o sea, los padres me firmen intencionalmente que le voy a dar algo que no está demostrado del todo que es benéfico para mi niño. Eso no lo va a encontrar usted, doctor, normalmente, ¿no? Entonces, por eso es que hay poca evidencia de eso. En cambio, con el sulfato de magnesio sí hay evidencia respecto a lo que vendría a ser la mejora de la estancia hospitalaria, el valor teórico a través de la fisiología y el tema de la dilatación del músculo liso a nivel de los bronquios. Entonces, sugeriría mejor el sulfato de magnesio de acuerdo a la cantidad de nivel de evidencia. Ahora, si me preguntan entre... Sí, dígame. Sí, quería consultar sobre el manejo del sulfato de magnesio. Si yo utilizo sulfato de magnesio ya en la nebulización, no mejora, con un bromuro no mejora, ¿puedo utilizar el sulfato de magnesio pidiendo venoso también? Sí, claro. Lo que pasa, doctora, es que la recomendación es solamente para la primera hora como un adyuvante de mejoría en esa primera hora. Pero eso no quita el hecho de que yo en las próximas horas le pueda dar endovenoso. Sí, ajá. Y podría darle, como le digo, un bolo cada 6 horas. Si quiero infusión continua, le doy infusión continua, pero ya sabe usted que tiene que tener entonces su tema de su bomba de infusión, ¿no? Alguien que lo controle. Yo prefiero mil veces dar buen bolo. Sí, doctor Rita. El bromuro de parapropio, por ejemplo, de manejo de crisis de alma severa, yo lo utilizo, por ejemplo, 6 a 8 PAC cada 20 minutos en mi paciente, un Sí, doctor. de 8 o 10 años, y sigo el ciclo durante 1 hora, cada 20 minutos. Ya. Y yo logro estabilizar a mi paciente, y después de esta crisis de alma severa, sacarlo de una severa y el paciente, digamos, pasó a un cuadro de alma moderada. Ya. El bromuro de parapropio, después, digamos, de la crisis, ¿a qué dosis los puedo seguir usando? Ya. ¿Y cuál sería, digamos, el tiempo en que, cómo valorar para decir ya mi paciente ya no necesita bromuro? ¿Hasta cuándo? Esto le pregunto porque muchas veces en hospitalización, en pacientes hospitalizados, Ya. se usa el bromuro de parapropio. Y hay como que no hay un buen consenso en unos colegas que lo siguen usando y ya cuando el paciente inclusive ya no... Sí. Esa era mi pregunta. Ya. El uso Ya. del lipatropio solamente es en casos de crisis. Claro. Una vez que termina la crisis, Ya no debería Sí. usarse. Cuando he buscado la bibliografía, ¿ya? He encontrado bibliografía que utiliza o que recomienda máximo 24 horas. Otro que recomienda máximo 48 horas y pocas bibliografías que recomiendan 72 horas. Más allá de las 72 horas, no he encontrado ningún nivel de evidencia que recomiende. ¿No se debe manejar en un paciente, digamos, que ya salió de la crisis? No se debería manejar. Por ejemplo, normalmente yo manejo el bromuro hipatropio 24 horas. Le hago el ciclo de inhalación cada 20 minutos y luego lo dejo cada 4 a 6 horas. 24 horas. Y de ahí lo suspendo. Porque como le digo, no he encontrado bibliografía que sustente que yo debería prolongar el tratamiento con bromuro hipatropio. Quizás por ahí he encontrado de repente una dosis baja que le han dado de bromuro hipatropio, entonces lo continúo máximo hasta 48 horas, pero casos muy aislados. Usualmente después de 24 horas suspendo el bromuro hipatropio. Tiene un efecto anticolinsterasa, reduce las secreciones. Todos mis maestros de neumología pediátrica, donde está el doctor Eric Salas, ¿no? También está el doctor Valera del Instituto Nacional del Niño de Breña, siempre se ha mencionado de que continuar el bromuro hipatropio seca al paciente, y esto es una evidencia no tanto como quien dice científica, sino es de experiencia de ellos que han tratado miles de pacientes con crisis asmática,
y lo que me dicen es que han encontrado mayor presentación de atelectasias en los pacientes porque secan las secreciones, entonces no hay una buena movilización, eso hace que favorece el colapso del alveolo, se forman atelectasias laminares, más allá de 24 o 48 horas ya no es recomendado, ¿no? Tanto por los expertos, así como también por la evidencia. ¿Y su vida médica no puede hipertrofia? ¿Es A ver. inmediata o es prolongada? No. Por ejemplo, si quiero un anticolinesterosa prolongado, yo no le daría bromuro hipatropio, sino tiatropio, que es el medicamento de prolongado. Sin embargo, pues no lo tenemos usualmente en las farmacias, entonces menos de la institución. Entonces lo que utilizamos más es el bromuro hipatropio. La tiempo de vida media estamos hablando de 1.5 a 2.5 horas, un efecto de acción que va haciendo todavía 4 horas, ¿no? Entonces podemos darle hasta de 4 a cada 6 horas. Esto es un concepto de asma casi fatal, creo que muchos ya lo hemos visto, ya para acabar ya la exposición. Hay una tendencia pues a la disminución de lo que vendría a ser la mortalidad por asma, pues, ¿no? O sea, pienso yo que es algo que ya en nuestra época no se da. Sin embargo, hay presentaciones de asma casi fatal. Y esto voy a saltar un ratito esta diapositiva y regreso. Es porque tenemos dos tipos de patrones, un patrón eosinofílico y un patrón neutrofílico. El patrón eosinofílico es el típico paciente que yo veo que viene la emergencia, se nebuliza, corticoide, regresa porque se viene la emergencia, nebuliza y corticoide, y así está constantemente, no se controla, no hace caso, va cada rato a la emergencia y llega un momento en que UCI, tubo endotraqueal y se complica todo. Ese es un patrón eosinofílico que va avanzando de a pocos. El neutrofílico y tiene pobre respuesta a lo que vendría a ser los corticoides, una respuesta más lenta. El neutrofílico es una forma inflamatoria en la cual es súbita, es rápida. En un día el paciente ya está en crisis, entra también a soporte ventilatorio, pero lo bueno de la neutrofílica es que responde rápido al medicamento, al salbutamol y a los corticoides. En estos casos, en ambos, se presenta el asma casi fatal. Y es por eso que el asma casi fatal está relacionada con más la inflamación eosinofílica. Porque tenemos a pacientes que no tienen una buena adherencia al tratamiento, no obedecen las indicaciones, andan de crisis en crisis, les dices que se pongan corticoide inhalado, dicen que no, mucha medicina, a pesar que uno les explica todo el cuadro, ¿no? Entonces, estas dos presentaciones pueden causar lo siguiente: necesidad de ventilación mecánica, admisión a UCI, sin necesidad de ventilación mecánica, paro respiratorio, acidosis, de tipo 2, que es la hipercánica, mayor de 50 milímetros de mercurio, y un pH menor de 7.3. Estas características forman parte de la definición de Plaza B, ¿no? Para describir a lo que vendría a ser un tipo de cuadro conocido como asma casi fatal. Aquella asma que necesita ventilación mecánica, quiere decir que es un asma que tiene paro respiratorio. Asma fatal, paro cardiorrespiratorio. Asma casi fatal, paro respiratorio nada más. Acá tenemos un poco de la historia, solo para mencionarle, ya esto ya lo hemos hablado: factores socioeconómicos, 2 consumos de salbutamol en el previo mes, uso de corticoides de forma irregular, lo que ya hemos mencionado. Estos son los patrones que ya les he mencionado, y acá están pues, ¿no?, lo que les había dicho. 85% de los casos de asma casi fatal pertenecen a una inflamación eosinofílica, aquellas que les he descrito, que es un deterioro progresivo, perfil de no adherencia, donde generalmente, para su mala suerte, están los pacientes con obesidad infantil. No sé por qué, pero aquellos pacientes con obesidad infantil se relacionan también con el asma casi fatal. ¿Por qué? Porque son aquellos que le dices: no tomes Coca-Cola, toman Coca-Cola. No consumas pollo a la brasa con el pellejo, y lo consumen dejando 2 días. Entonces, ese tipo está dentro de la tendencia a no hacer caso a las indicaciones. Y ese es el factor eosinofílico. En la consulta de hoy día, que he tenido 11 pacientes, 3 tenían obesidad infantil. 3. ¿No? Entonces ya eso es algo que no corresponde a lo que vendría a ser ¿cómo se llama? Algo de nosotros, sino es un tema de hábitos higiénicos dietéticos, ¿no? Es de casa. Y para mencionarles algo, uno era hijo de médico. Así que no tiene nada que ver con clase social, por si acaso, ni con nivel de educación. No tiene nada que ver con eso.
Y luego tenemos que es prevenible, porque si le das una buena adherencia al tratamiento de corticoide inhalado, que si me invitan voy a venir a seguir dándoles charla de corticoide inhalado en el mantenimiento del asma, se los expondré en su debido momento. Y en los neutrofílicos es agudo, raro, pero tiene buena respuesta al tratamiento, aunque no es prevenible, ¿no? Acá tenemos datos interesantes. En el 90% de los casos de asma casi fatal se encontró obstrucción moderada severa. En el 100% tienen alteración en el retroceso elástico, que es un tema de fisiología pulmonar. El 90% tuvo un volumen expiratorio forzado en el primer segundo, entre la capacidad vital forzada menor de 0.7. Y la presión transdiafragmática no se altera en el asma casi fatal, y 2/3 de las partes de aquellos pacientes que tuvieron asma casi fatal experimentaron múltiples ingresos a emergencia el año previo al evento. O sea, tenemos que despertar en eso, y quizás es parte para poder, una de las cosas por las cuales debería derivarse a un neumólogo pediatra para establecerle su tratamiento. Atentos siempre a estas indicaciones. Bueno, esos son marcadores nada más, ¿no? Tórax silente, ¿no? Acidosis, hipoxémica o hipercánica, ¿no? Saturación menor de 90-92. Y bueno, el soporte del asma casi fatal, soporte oxigenatorio para mantener la saturación de oxígeno entre 89 a 94, porque es un asma casi fatal. Beta-2 agonistas, adrenalina intravenosa, ¿ya? Bromuro hipatropio con un adicional de beta-2 agonista, corticoide inhalado que disminuye la inflamación y aumenta la sensibilidad. O sea, el corticoide inhalado lo recomiendan en el estadio de asma casi fatal. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación de que en una crisis asmática severa uno ya inicie el corticoide inhalado. Lo podría iniciar. La budesonida, que es el primero que yo intentaría en menores de 6 años. Luego vendría a ser la fluticasona, la velcrometasona, lo que tengamos a la mano, ¿no? Fisioterapia intensa, sulfato de magnesio, ¿no? La fisioterapia también es recomendada. Podríamos darle un espirómetro de incentivo. No hay espirómetro de incentivo porque estoy en Chulucanas. Le compro un globo y que esté soplando 3 o 4 veces al día. Lo puedo hacer para mejorar a mis pacientes, ¿no? Si es que no hay un fisioterapista. Doctor, disculpe, el corticoide inhalado ya se puede instalar en el asma casi fatal junto con la corticoterapia sistémica. Sí, doctora, se puede instalar, según lo que son las recomendaciones. No le voy a dar a una dosis pequeña, le doy a una dosis intermedia. Digamos, por ejemplo, una dosis baja es 1 a 3 PAF de budesonida en 24 horas. Dosis intermedia 2-2, 3-3, más allá de 3-3, ya estamos hablando ya de una dosis alta, ¿no? Que estamos hablando de 800 microgramos de budesonida cada 12 horas. O también en el caso de la beclometasona, la fluticasona, dependiendo de qué corticoide yo tengo a la mano para poder instalarle a mi paciente en ese momento, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es que vamos adheriendo al paciente, vamos desinflamando los bronquios, que sería una ventaja teórica, porque ya le damos el corticoide por vía sistémica, desinflamamos de forma local los bronquios, entonces vamos avanzando en ese trayecto. El paciente le vamos sensibilizando de que tiene que estar con ese medicamento. Y lo importante también es algo que le quería mencionar. No deberíamos darle un corticoide inhalado por, ¿cómo le explico? Por un mes. Deberíamos darle el corticoide inhalado por lo menos de 2 a 4 meses para evaluar bien a nuestros pacientes en ese periodo. Los corticoides inhalados sí están recomendados darlos de forma sintomática en cursos de 10 días, pero si el paciente sigue presentando 3 o más episodios en un año de obstrucción bronquial, ya deberíamos optar por darle un corticoide inhalado de 2 a 4 meses y evaluar cómo va la respuesta clínica y laboratorial, por lo menos con un hemograma y una inmunoglobulina E. Con respecto al perfil de alergias, con respecto al tema, a la prueba cutánea, ¿no? Todo eso lo dejo para el tema de la especialidad del inmunólogo o el alergólogo o el dermatólogo, porque muchos de los desencadenantes o alérgenos que salen en la prueba de sensibilidad no necesariamente son los que causan la broncoconstricción, y es por eso que, como quien dice, no es que le reste importancia, pero prefiero que de eso se encargue el inmunólogo o el alergólogo. ¿Hay una pregunta más, doctores? Sí, doctor. Una pregunta. La crisis asmática es un manejo netamente de emergencia, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya lo esterilizamos, ¿cuántos días más podemos dejarlo con salbutamol? Y a partir de cuántos días y de cuántas crisis en menos de 6 meses podemos iniciar la terapia con
corticoide para darle mantenimiento, ¿no? Porque hay muchas recurrencias y muchos pacientes que regresan y al final no estamos viendo lo posterior a la crisis, ¿no? Que es el manejo de mantenimiento. Por ejemplo, yo he encontrado bibliografía que dice que uno de los requisitos para iniciar terapia preventiva es que sea mayor de 3 episodios en un año, en 12 meses. También he encontrado bibliografía que dice que basta con un episodio, pero que tenga una hospitalización, que haya motivado la hospitalización por ese motivo. Si es un asma casi fatal, de hecho que le inicio corticoide inhalado. Ahora, el tema es que yo debería iniciarle desde el primer contacto que yo tengo con mi paciente, le inicio el corticoide inhalado. Lo voy sensibilizando, voy instalando el corticoide, voy hablando con la mamá y con el papá. Entonces formo la adherencia y el paciente ya sabe que no puede suspender el corticoide hasta que sea un control en el que le digan eso. Muy aparte de eso, la principal forma de que el paciente entienda es enseñarle de que no porque el paciente no tosa o silbe, no porque lo vea sano, la inflamación no está ahí. La inflamación está ahí. Y es por eso que yo hago un dibujo de los bronquios y le hago un dibujo inflamado, otro desinflamado y otro de un niño normal. Y le digo, lo del medio es lo que usted tiene, así lo ve al niño saltando, corriendo, bailando, sin tos, sin moco, sin nada. Él vive con este bronquio. Y es por eso que usted debe mantener el corticoide inhalado, porque si se lo quita va a impedir la progresión hacia la desinflamación del bronquio. Entonces eso haría de que recaiga constantemente. Luego le hago una pequeña charla de la equivalencia de los corticoides, cuánto es lo que le afecta la exposición constante al departamento de emergencia, y cuando se dan cuenta de que a pesar que ellos ven que le dan un PAF cada 12 horas diario por 2-3 meses y que eso le afecta muchísimo menos que venir 2 o 3 veces a la emergencia con dosis de prednisolona por 7 días, por 5 días, o dexametasona intramuscular por 5 días que he visto en las recetas, entonces entienden que es mejor darle eso. Otra de las cosas que yo hago es empoderar al padre. Lo primero que yo le digo al papá es, señor, señora, nadie puede darle un consejo a usted que no tenga un hijo en las mismas condiciones que usted. Usted es la que sabe más que ellos. Si viene la suegra, la cuñada, la vecina, disculpen a todas las suegras, cuñadas, primas, tías, vecinas, etc., tíos también, o abuelos también, ¿ya? Y dan un consejo de que le suspendan el medicamento, no pueden darle un consejo porque no tienen un familiar como el que tiene usted. Al final, yo los invito a los padres a contabilizar cuántas veces esas personas que les han dado el consejo van al departamento de emergencia con sus hijos. Y ellos mismos me dicen, no, doctor, yo nunca veo que sus hijos de ellos tengan que necesitar la medicación que necesita mi hijo. Es porque ellos tienen un desarrollo diferente al de usted. No recomiendo tampoco la medicina alternativa por los datos que ya les dije. Y también les hablo a mis pacientes al respecto, ¿no? Y cuando ya pues en el mantenimiento refuerzo la técnica inhalatoria y todo lo demás. Con eso ya logro por lo menos que mis pacientes se adhieran al tratamiento de corticoide inhalado y disminuyo las recurrencias, aparte de las técnicas también de inhalación. Si cada uno de nosotros tomase un poquito de la consulta, aunque yo sé que es muy apretado el tiempo, para explicarle la técnica inhalatoria, estoy seguro que las recurrencias disminuirían bastante y el paciente estuviese pues no recurriendo constantemente a la emergencia, ¿no? Sino al mantenimiento. Mis pacientes los controlo yo cada 2 meses y clínicamente, y laboratorialmente los controlo cada 6 meses. Con espirometría o función pulmonar también los puedo controlar 3 meses idealmente según lo que dice el GINA, pero yo los controlo cada 6 meses porque es lo que ellos pues normalmente pueden venir y en el caso de la parte privada pagar una espirometría y en el caso de la parte pública por temas de citas y de cupos que no me alcanza el tiempo porque cada espirometría más o menos dura 45 minutos a 1 hora y no está recomendado para pacientes pediátricos que la espirometría la haga el personal técnico, sino el mismo neumólogo. O sea, yo mismo tengo que hacer mi espirometría porque tengo que observar la técnica, darle chance, esperar y fomentar que haya una buena maniobra espirométrica. He visto casos en que el personal, por querer que la espirometría salga rápido, no importa cómo soplen, me mandan ese informe espirométrico, el cual es rechazado. ¿Por qué?
porque tiene que hacer una buena maniobra espirométrica. Uno detecta cuando el paciente ha estado practicando, cuando la mamá o el papá ha hecho las prácticas con el niño. Es tan fácil como poner la Pepa en YouTube, también pueden poner espirometría y el primer video que sale está bien, ese es. Entonces practican la maniobra espirométrica y el día que llegan, saben. No puedo hacer una espirometría en menores de 5 años, porque su concepto ideológico es diferente. Yo puedo decirle, toma todo el aire y él va a hacer, ¡ah!, porque va a pensar que estoy jugando con él. Entonces, si bien es cierto, hay bibliografías que dicen que desde los 3 años yo puedo hacer una espirometría, no es recomendable porque no van a obedecer de manera correcta. La edad mínima en la cual yo he hecho una espirometría ha sido 4 años. Una niña muy inteligente, siempre con su salbutamol, ella misma andaba con su cuaderno, dibujaba su cuaderno, me obedeció, hizo una maniobra espirométrica correcta. Pero en otros casos, por ejemplo, no lo hacen, ¿por qué? Porque están con el tiempo, quieren terminar sus 5 espirometrías y le dicen, sopla, listo, eso se contabiliza, pum, 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 y mandan el informe. Eso no se puede evaluar, no es correcto. Si el paciente está con un cuadro catarral, se suspende la espirometría. Si el paciente ha hecho está haciendo 8 maniobras y aún así no sale una buena, se suspende, porque la bibliografía dice que más allá de las 8 maniobras, el paciente ya se cansa, entonces ya no puede hacer las maniobras. Las condiciones son precisas para hacer una espirometría, entonces digamos que hasta ese punto yo necesito hacer yo mismo la espirometría para manejar o evaluar a mis pacientes. Entonces los controles vendrían a ser cada 6 meses laboratorial y de función pulmonar, y clínicamente cada 2 meses. Si es un asma casi fatal, sí puedo controlarlo cada mes. Cada mes le podría dar un seguimiento, pero la gran mayoría los controlo cada 2 meses, porque es el tiempo prudencial para que el medicamento haga efecto, para que la mamá me diga, doctor, en este mes, en el mes de abril, por ejemplo, no ha tenido estas intercorrencias. El mes de mayo no ha tenido estas intercorrencias. Doctor, mire, de los 2 meses previos que necesitó 5 nebulizaciones, en estos 2 meses solo necesitó 1. Voy viendo en comparativa en esos tiempos, ¿no? Doctor, ¿podrían darnos bastante referencia a la fisioterapia intensa en este tipo de, sí, de pacientes con asma casi fatal? Mire, la evidencia dice de que cuando uno no tiene un encargado, por ejemplo, de medicina física y rehabilitación, experto en lo que vendría a ser fisioterapia respiratoria, no hay una evidencia significativa en la recuperación. Entonces no cualquiera puede hacerle una fisioterapia respiratoria. Usualmente son personal capacitado, técnicos sí capacitados, por un médico de medicina física y rehabilitación que hace constantes charlas, ya saben de su trabajo, entran y hacen su palmoterapia, movimientos, soplar, traen espirómetro incentivo y saben al paciente, previenen las atelectasias y mejora el paciente. Pero si no tenemos eso al alcance, entonces simplemente con la terapia broncodilatadora, con el corticoide o con el oxígeno, y fomentando pues no en los tiempos prudenciales, haciendo el destete de los medicamentos, debería mejorar mi paciente, ¿no? Porque si tiene su medicación no tendría por qué empeorar. Debemos darle y sí ser pacientes. Hay obesos que han salido de la crisis asmática después de 3 semanas, de 2 semanas. La fisioterapia, por ejemplo, nosotros la hacemos en el paciente ya hospitalizado cuando salió de la crisis de asma, o sea, severa o un asma casi fatal. Pero en los servicios de emergencia no he visto en el hospital, a eso me refiero, porque como usted lo pone como manejo en el paciente, digamos, en Lo que pasa es que en el Instituto Niño de San Borja, en UCI sí hemos tenido terapistas que han entrado a unidad de cuidados intensivos. Pero como le digo, es otro nivel de atención, ¿no? El Instituto Niño de San Borja es pues, un instituto especializado, entonces ahí es otro manejo, ¿no? Lo que nosotros manejamos, si no tenemos esos recursos humanos, entonces seguimos con nuestra terapia, pero dándole las dosis correctas, ¿no? En el tiempo correcto. Sí. Bueno, gracias.